docente lo va a dar, pues directamente los suben a su grupo, es como está haciendo ahora, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a un tema más de nuestra unidad 2, que vendría a ser los diferentes tipos de anemias y clasificaciones de anemias, pero en este caso hablando específicamente lo que es que tiene alta incidencia a nivel mundial, lo que vendría a ser lo que son anemias fosfopénicas a cargo del grupo 2. Cuando ustedes gusten, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, Hola, hola. ¿se me escucha, doc? Sí, sí, otra vuelta a la señal, creo. No puede ser. A ver, vamos. Sí, se te escucha, vamos. ¿Escucharon la parte de los integrantes? Sí, yo veo tu pantalla, yo veo tu pantalla. Ya, Te está escucho bien. también a ti, fuerte y claro. Seguiremos entonces. Gracias, doctor. Continúa, continúa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar de lo que es la anemia ferropénica. Primeramente, es importante saber la definición, donde nos dice que es una insuficiencia de glóbulos rojos debido a la falta de hierro en el cuerpo. La disminución de los depósitos sistémicos de hierro es capaz de producir efectos nocivos, pero que a la larga llevará al desarrollo de la anemia. O sea que sin el hierro necesario, el organismo no puede producir una cantidad suficiente de hemoglobina, sustancia presente en los glóbulos rojos, que les permite transportar oxígeno. Y como consecuencia, la anemia por deficiencia de hierro puede hacerse sentir cansado, con dificultad de respirar. Eso va a hablar más adelante mi compañera de la clínica. Siguiente, por favor. También es importante hablar de la epidemiología. Se ha visto que en el año 2002 la anemia ferropénica fue considerada el más importante factor que provoca morbilidad global. 2 billones de personas, el 30% de la población mundial, está anémica. Y mundialmente, en primer lugar entre las 38 enfermedades más frecuentes del ser humano. Siguiente, por favor. Hablando un poco más aquí referente a Bolivia. En Bolivia la deficiencia de hierro constituye el trastorno nutricional más común y la principal causa de las anemias, con una prevalencia general de 56%. También se indica que cada 100 mujeres de 15 a 24 años, 69 tienen anemia ferropénica durante la gestación y el puerperio. Eso según la revista boliviana. Siguiente, por favor. Ya, pasando ahora a lo que es el metabolismo del hierro. Primero es importante saber que los valores de referencia del metabolismo es que el valor normal de hierro es de 55 miligramos kilo peso en varón y de 40 miligramos kilo peso mujer. Ya pasando a lo que es la absorción, es importante hablar que el hierro se absorbe en el duodeno y el segmento superior del yeyuno, perdón. Y previamente en el estómago, el ácido clorhídrico favorece el paso del hierro ingerido de la forma ferrosa, en forma ferrosa, a la férica, y esto facilita una mayor absorción. Es importante saber que existe dos maneras de absorción del hierro: hemínico, como dicen, que es de origen animal, que se encuentra en las carnes, pero más que todo en las rojas, y esa tiene una absorción del 20 a 75%. Y el que no es el no hemínico, el no hemo, que también lo llaman así, el 90% de hierro de la dieta, pero absorción escasa. Eso es en origen vegetal, por ejemplo, en espinaca, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya siguiendo con el metabolismo, hablamos de lo que es el almacenamiento y el transporte. En el almacenamiento, el hierro no utilizado para la síntesis de hemoglobina se almacena en los macrófagos, vaso y hígado, y en los eritroblastos de la médula ósea en forma de ferritina y de hemosiderina en forma ferrosa. O sea que el hierro que no se utiliza para la eritropoiesis es trasladado para transferina a los depósitos de hierro y se almacena de dos formas, ferritina y hemosiderina. La más importante es la ferritina, que es una fracción soluble y de depósito activo localizada en el hígado, médula ósea y vaso. En los eritrocitos y en el suero también. Se dispone fácilmente de hierro almacenado en forma de ferritina para cualquier requerimiento corporal. Y ya el segundo, que es la hemosiderina, que es relativamente insoluble y se almacena sobre todo en el hígado y en la médula ósea. Tiene una absorción que es limitada en el cuerpo, recicla y conserva el hierro.
La transferina capta y recicla el hierro disponible de los eritrocitos envejecidos, que son los fagocitados por fagocitos mononucleares. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que, primero antes de pasar a lo que es factores de riesgo, resumiendo así de forma rápida, el metabolismo sería, se absorbe en forma ferrosa y se convierte a la forma férica y es transportado por transferina y almacenado como ferritina. Eso sería el ciclo. Y pasando a lo que es factores de riesgo, sería más que todo la alimentación, por ejemplo, insuficiente, ya sea en cantidad y calidad, con predominios de alimentos de origen vegetal, también la donación de sangre y importante también el peso bajo al nacer, porque, bueno, los bebés, especialmente los prematuros, que no obtienen el hierro suficiente de la leche materna, pueden correr riesgo de padecer deficiencia de hierro. Y en los niños se necesita una cantidad adicional de hierro durante los periodos de crecimiento, es muy importante. Y ahora va a seguir mi compañero. Bueno, vemos aquí algunas de las razones por las cuales se puede producir el déficit de hierro, ¿no? Que sería, inicialmente se puede pensar obviamente en la disminución del aporte, que la persona no está comiendo, no está ingiriendo el hierro suficiente a través de su dieta. Además, también puede tener que ver con el aumento de las necesidades corporales, sea por ejemplo en una situación de un embarazo o que la persona está, el bebé está en sus primeras etapas de desarrollo, como bebés que están con 4 a 6 meses, por ejemplo. Puede ser un aumento de la pérdida de hierro, como en el caso de hemorragias, en el caso del ciclo menstrual también se puede producir una hemólisis mecánica intravascular que se puede producir por algunas situaciones patológicas también, que puede hacer con que se destruyan los glóbulos rojos y los metabolitos de esta destrucción no sean absorbidos por el cuerpo, y así se pierde el hierro que estaba componiendo la hemoglobina de los eritrócitos. También puede ser por defectos nutricionales, incluyendo, por ejemplo, los síndromes de mala absorción, que pueden estar causadas, por ejemplo, por una parasitosis. Aquí incluso hay como una correlación, ¿no? Vemos aquí la parte de aumento de las necesidades, se relaciona con el embarazo, la parte de épocas de crecimiento también. También se puede producir un déficit de hierro a través del ejercicio intenso, tratamiento con eritropoyetina, lo que puede exigir una gran cantidad de hierro para la producción de nuevos eritrocitos por la acción de esta hormona, ¿no? Y también la hemoglobinuria paroxística nocturna, que lógicamente como está haciendo perder la hemoglobina a través de la orina, puede provocar este déficit. Aquí algunas de las consecuencias, ¿no? que se pueden producir a través de la pérdida de hierro. Es importante resaltar que el cerebro tiene mayor cantidad de hierro que los otros órganos. Por ejemplo, en el aparato digestivo, la falta de absorción o una absorción insuficiente o un aporte insuficiente puede causar situaciones como náuseas, anorexias. La falta de nutrientes también puede atingir lo que son la piel y las paneras, que incluso mi compañera va a hablar después, específicamente de los signos clínicos que se pueden ver en esos pacientes. La parte del sistema cardiovascular también se puede ver afectado, porque puede haber una disminución de la viscosidad de la sangre, ¿no? También disminución del contenido de oxígeno, y esto obviamente va a producir una hipoxia. Y bueno, esto va a producir algunas acciones reflejas del cuerpo, como el incremento del gasto cardíaco, para tratar de compensar esta falta de oxígeno. Y esto puede provocar, principalmente a largo plazo, lo que es la fatiga, la astenia, ¿no? del paciente, disnea de esfuerzo. Y finalmente vemos también la afectación del sistema nervioso central, que como dijimos, el cerebro tiene más cantidad de hierro que otros órganos, entonces hay una afectación muy especial de este órgano, que sería incluso la reducción de la capacidad neurofisiológica. Algunos pacientes pueden presentar afectaciones en la parte de la cognición, memoria,
puede tener depresión y muchos tipos de cosas. Y todo eso repercute en la vida del paciente, ¿no? Tanto su vida práctica, su vida laboral, social, y luego una disminución de su calidad de vida. Aquí algunas causas, ¿no? que pueden provocar la anemia, como hemos visto anteriormente, ¿no? En la parte de los factores etiológicos. La pérdida de sangre, que es la principal, hemos visto que algunas de las causas, pero otras que son más frecuentes también, además del ciclo menstrual y las hemorragias propiamente dicho, que son muy frecuentes, serían la úlcera gástrica, por ejemplo, y lo que sería también el cáncer de colon, incluso la pérdida de sangre por pólipos y cosas de ese tipo. Por eso es importante también acompañar a los pacientes que vienen con enfermedades del colon o del tracto gastrointestinal. También la falta de hierro por la alimentación, como hemos visto, especialmente en pacientes que o no se alimentan bien o tienen dietas vegetarianas o las veganas que son muy estrictas cuanto al consumo de alimentos que muchas veces tienen, ¿no? Como la carne, los índices altos de hierro. Entonces hay que balancear bien lo que sería la suplementación del hierro para esas personas. Algunos incluso por esa falta de hierro en la alimentación puede presentar el síntoma de pica, ¿no? Que va a sentir como que ganas de comer cosas que no son usuales o que no son nutritivas por esta falta de hierro. Y bueno, como hemos visto, ¿no? La incapacidad de absorber, o sea, una síndrome de mala absorción, puede ser una infección por bacterias también, Helicobacter pylori, síndrome de intestino corto, incluso la parte de cirugías también como el bypass gástrico puede provocar esta dificultad de absorción porque reduce el ácido gástrico y el ácido básicamente permite la absorción del hierro. Y bueno, hemos visto también la parte del embarazo, ¿no? Si el niño también es prematuro, bueno, el embarazo principalmente porque va a exigir mucho más nutrientes de la mamá, porque está como que nutriendo un hijo, entonces tiene que comer mucho más y a veces estas necesidades no son suplidas, por así decir. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me llamo Wendy Ortiz y en esta oportunidad se los voy a explicar sobre la clínica, diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica. Entonces, antes de todo, tenemos que tener en cuenta que la anemia ferropénica comparte mucha de la sintomatología de las otras anemias. Entonces, existen algunas... bueno, la clínica es directamente proporcional a la cifra de hemoglobina y rapidez con la cual se presenta la anemia. Lo que quiere decir eso es que mientras más bajo sea la cifra de hemoglobina, más fuerte se va a presentar la sintomatología de la anemia. Y también existe una clasificación según su manifestación clínica entre la anemia aguda y la anemia crónica. En verdad, la anemia suele ser un síndrome de evolución crónica, pero también puede pasar, como les voy a explicar más tarde, de una evolución más aguda y con una sintomatología mucho más fuerte. Entonces, tenemos la fatiga, la palidez, palpitaciones, disnea, cefalea, astenia, hiporexia, toda esta sintomatología que es más común ver en los anémicos, es compartida por todos los tipos de anemia. Pero existen algunas especificidades cuanto, por ejemplo, a la palidez. Por ejemplo, en la anemia ferropénica se va a ver la palidez en la mucosa yugal, en el paladar, faringe, conjuntiva, palpebral, labios y palmas. ¿Por qué se produce astenia? Bueno, básicamente es porque el hierro también participa en la estructura de la hemoglobina y otras metaloproteínas como la mioglobina, citocromos, catalasa, peroxidasa, xantinoxidasa y muchas otras enzimas que hacen parte de la fisiología normal del músculo. ¿Puede pasar, por favor? Existen algunas otras manifestaciones que son más raras y en casos de evolución muy prolongada, por ejemplo, glositis, queilosis, estomatitis. ¿Puede pasar, por favor?
y también la coiloniquia, que es esa alteración que es característica en las uñas de los pacientes con este tipo de síndrome. También, como dijo mi compañero, puede haber pica, que no es patognomónico, pero solidifica el diagnóstico, y también existen algunas otras características de la anemia, que es la falta de interés por el medio, apatía, disminución del cálculo matemático, de la capacidad del cálculo matemático, memoria y concentración, aunque no existen unas evidencias científicas muy sólidas cuanto a la participación del hierro en la cognición. Sí existen algunos estudios que pueden respaldar ese tipo de sintomatología en la anemia ferropénica. Bueno, algunos de los grupos de riesgo que, por todos estos factores que hemos dicho, pueden se ver más propicios a tener esta enfermedad son los recién nacidos, los niños en la pubertad, las mujeres en edad de menstrual, lo que serían las mujeres también embarazadas y en el periodo de lactancia, y los pacientes de tercera edad. Pasando ahora a la parte de la fisiopatología, aquí básicamente un recuerdo, ¿no? El hierro se va a absorber por la dieta, se va a ingerir, ¿no? por la dieta, y se va a absorber en el duodeno. Posibilita lo que es la formación de la hemoglobina, que permite tanto la parte de la constitución de los eritrocitos, cuanto la parte de la captación de oxígeno. Entonces está muy relacionado con todos los signos que hablamos anteriormente, signos y síntomas, justamente por la hipoxemia que va a provocar la falta de hierro. Aquí vemos las 4 cadenas de globina que están unidas al grupo M, que sería básicamente compuesto del hierro más una protoporfirina. Y aquí básicamente después que ingresa al intestino, va a pasar de la... Porque cuando lo ingerimos está en su forma todavía férrica, que es este 3+, y necesita pasar a la forma ferrosa, que es la Fe2+, para poder ingresar al intestino. Entonces, hay una enzima llamada vitamina C reductasa en estas membranas que lo convierte en su forma ferrosa y permite su paso por el transportador, el cotransportador de las células del intestino. Luego después puede ser almacenada y para eso vuelve a su forma férrica o puede salir al torrente sanguíneo. Y bueno, después que ya está en el torrente sanguíneo, ahí sí va a encontrar lo que sería la transfergina, que antes de acoplarse al hierro se llama apotransfergina. Y después de acoplarse se llama solamente transfergina. Esa transfergina puede irse a 2 destinos básicamente, que sería, por ejemplo, la eritropoiesis en la médula ósea, y aquí va a permitir la formación de esta hemoglobina, la maturación de los eritrocitos para que sean liberados al torrente sanguíneo después. O puede irse, por ejemplo, al hígado. Y ahí básicamente puede ser almacenada también. O puede, ¿cómo puedo decir? Bueno, a través de varios procesos, ¿no? Se va a encapsular y se puede almacenar. Pero puede salir también del hígado, incluso los almacenes que hay aquí de hierro pueden salir también directamente al torrente sanguíneo. En el hígado también es producida una proteína que se llama hepcidina, que es muy importante porque puede justamente disminuir el nivel sérico del hierro, haciendo con que no se produzcan esos procesos de maturación o, por ejemplo, de destrucción en la parte del vaso. También una otra cosa que puede ocurrir es que después los eritrocitos ya madurados van a pasar al vaso, puede ser hecho también en el hígado o en la médula ósea, y ahí los macrófagos que tienen sus almacenes de hierro van a destruir estos eritrocitos, liberando lo que es el hierro al torrente sanguíneo, porque está constituido, ¿no? Este eritrocitos, entonces libera bilirrubina y hierro. Y básicamente, cuando hay un caso de anemia ferropénica, lo que va a pasar es que el nivel de hierro obviamente va a estar disminuido, es lo que se espera.
Y hay otras cosas como, por ejemplo, la transfergina, que es el transportador de este mineral, tiene sus sitios, ¿no?, de acoplamiento. Y la cantidad de sitios que está acoplado se llama de saturación de transfergina. Esa saturación de transfergina, cuando hay poco hierro, obviamente se hace pensar que va a estar disminuida porque no va a haber hierro acoplado en sus espacios, en sus sitios de acoplamiento. Entonces, por eso, la saturación de transferina va a estar disminuida. Lo que es también la ferritina, que es lo que posibilita el almacén, me olvidé hablar esa parte, en el hígado es una proteína que posibilita que este hierro se almacene, porque el hierro no puede circular en su forma libre, porque puede provocar, es muy reactivo y puede provocar la producción de radicales libres. Entonces, siempre que se va a transportar o que va a salir al torrente sanguíneo, va a estar acoplado a una proteína, a un transportador, y en el hígado se puede almacenar junto de la ferritina. Y bueno, los niveles de ferritina, en el caso de una anemia ferropénica, van a estar disminuidos también. Pero al contrario de lo que podemos pensar, el total de transferrina, bueno, el total, no la saturación, ¿no? El total va a estar aumentado porque el cuerpo produce más transferrina con una como esperanza de intentar captar más hierro y solucionar lo que sería el déficit de hierro del cuerpo. Entonces, básicamente podemos decir que el nivel de hierro va a estar bajo y por eso la saturación de transferrina va a estar bajo también porque no hay hierro para acoplarse en sus sitios. La cantidad de transferrina va a ser aumentada como un mecanismo reflejo y la cantidad de ferritina va a estar disminuida porque no hay hierro para almacenar. Eso sería respecto a la parte de la fisiopatología. Aquí, por ejemplo, vemos algunas de las consecuencias, ¿no? El eritrocito, básicamente, cuando se va a dividir, como no hay la misma cantidad de hemoglobina, esta hemoglobina se va a dividir en hematis menores y así por delante. Entonces, por eso se van a ver menores. Entonces, es una anemia microcítica. Y además, porque no hay bastante hemoglobina, no hay hierro, su coloración igual va a estar más pálida. Entonces, por eso también es una anemia que se llama hipocrómica. Entonces, básicamente eso sería el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la anemia ferropénica, ¿no? Aquí más una vez las causas, ya hemos visto. Aquí las representaciones, ¿no?, de las, pueden ser infecciones, la edad, gestación, todo más. Aquí una imagen del bypass gástrico, que va a reducir el ácido gástrico, va a reducir la absorción de hierro, lo que sería también el ciclo menstrual y las dietas, ¿no? Y básicamente a la parte de la clasificación, vemos que se puede clasificar en 5 grados. En el primero, básicamente va a ser un periodo de compensación para aumentar la absorción de hierro cuando hay la disminución, ¿no?, y el organismo percibe eso. Y, entre tanto, el balance todavía es negativo. En el grado 2, ya va a haber un agotamiento de hierro almacenado, que va a ser un nivel sérico menor de 12 gramos por decilitro, y la transferina, su saturación va a estar menor de 16, siendo que la saturación de transferina normal es un valor de 33%, entonces ya va a estar bien disminuida. Y continuando con lo que es, a ver si está grabando, sí. Continuando con los niveles, ¿no? Habíamos visto que en el grado 2 de la anemia ferropénica va a haber un agotamiento del hierro almacenado, va a haber también una disminución de la cantidad de transferrina, de saturación, perdón, de transferrina, que normalmente es de 33%, pero ahora va a estar en 16%. Y como no hay hierro, también hay una eritropoiesis disminuida. No me logro sacar los participantes de aquí de la pantalla. Bueno, continuando. En el grado 3, ya hay un desarrollo de la anemia ferropénica propiamente dicha. Hay un descenso de la hemoglobina y de la hemoglobina corpuscular media, ¿no?, la cantidad de hemoglobina que va a estar en los eritrocitos. En el grado 4 ya va a haber una hemoglobina de entre 10 y 8 gramos por decilitro, y la hemoglobina corpuscular media va a estar muy baja también. Finalmente, en el grado 5, perdón,
La anemia ferropénica va a tener una hemoglobina de 8 a 6 gramos por decilitro y ya va a haber hipoxia tisular, alteración de la circulación y todos los mecanismos que vimos anteriormente del gasto cardíaco y todo más ya va a ser producido, ¿no? Para intentar compensar este desequilibrio. Bueno, ahora siguiendo con el diagnóstico de la anemia ferropénica, el diagnóstico es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque se puede diagnosticar ya con una biometría hemática o con frotes. ¿Qué se puede ver en la biometría hemática? La disminución de la concentración de la hemoglobina, hipocromia y microcitosis, aunque también puede haber casos de que hay anemia ferropénica, pero con normocitosis. Tal vez el hallazgo más importante en ese caso sería la amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos, que es ese RDW, que cuando está aumentado, eso significa que existe una mayor amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos y eso se conoce como anisocitosis. Solamente con la biometría hemática se puede tener una seguridad del 95% del diagnóstico final, que es la anemia ferropénica. Siguiente, por favor. Existen algunos otros métodos diagnósticos, como la cuantificación del porcentaje de reticulocitos, que normalmente estará disminuido. Y eso se explica por la baja capacidad de la médula ósea para producir eritrocitos en cantidades normales. ¿Puede pasar, por favor? Hay algunos otros métodos diagnósticos que son menos utilizados, pero que también pueden ser de gran ayuda, como por ejemplo la determinación de la ferritina sérica por diagnóstico de deficiencia de hierro no complicada, y algunos otros como la dosis terapéutica de hierro total de 7 a 10 días. Si se aumenta la cantidad de reticulocitos, se confirma el diagnóstico. Y si se confirma el diagnóstico, se debe continuar el tratamiento hasta saturar los depósitos, o sea, más o menos unos 3 a 4 meses. Y en casos problemáticos, podemos pedir la medición de receptores solubles de transferrina, que también no es muy común. Y lo que va a hacer ese método diagnóstico es cuantificar el contenido del hierro medular. Y entonces, ¿qué puede aportar en el caso de la anemia ferropénica? Es que en este síndrome, la anemia ferropénica aumenta dichos receptores. Y al final tenemos el recuento de plaquetas, que no es muy específico de la anemia ferropénica, pero el recuento de plaquetas puede incrementarse de manera reactiva, sobre todo en niños y en quienes la anemia ferropénica es la principal causa de trombocitosis. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico diferencial también no es muy más allá no se sale mucho del ámbito ahí. Entonces sería anemias por otras causas, como por ejemplo la enfermedad crónica y megaloblástica, talasemias e intoxicación por plomo. Siguiente, por favor. Ahora bien, el tratamiento no farmacológico. La primera cosa que tenemos que pensar en dar de tratamiento al paciente es la dieta diversificada. Tenemos que acordarnos que el hierro que contiene las carnes es mucho mejor absorbido por el cuerpo que el hierro encontrado en verduras. Entonces, tendríamos que aconsejar a los pacientes a consumir carne roja, pero principalmente las vísceras, ¿no? Donde tenemos un tipo de hierro que es más absorbible. Y también las frutas cítricas. Las frutas cítricas contienen la vitamina C. Y como explicó mi compañero, la vitamina C aumenta la absorción del hierro. Siguiente, por favor. Ahora, el aporte nutricional necesario de hierro se va direccionado principalmente a 3 poblaciones. Primero, a los niños pequeños, ¿no? Los bebés. Segundo, las embarazadas. Y tercero, a las mujeres en su periodo postparto por la gran pérdida sanguínea. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el tratamiento farmacológico. Existen 3 tipos, ¿ya? La primera que voy a explicar es la vía oral, por vía oral, que es la mayoría. Entonces, tenemos que evitar el tipo de hierro con presentaciones con capa entérica y liberación prolongada. ¿Por qué? Porque el hierro ya es difícil de ser absorbible. Entonces, si ponemos una presentación con capa entérica y liberación prolongada, es muy probable que ese tratamiento no va a funcionar.
Entonces, tenemos que preferir presentaciones con sulfato ferroso y que se disuelvan en el estómago. La dosis para los niños es de 6 miligramos por kilo por día, máximo 60 miligramos por día, y en adultos de 100 a 200 miligramos por día. En embarazadas de 60 a 200 miligramos por día, y se debe asociar a 400 microgramos por día de ácido fólico. En ancianos, 15 miligramos por día. En todos ellos existen varios esquemas de tratamiento, pero el preferible es que sea una vez al día. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos las dosis, también aumenta la probabilidad de que la persona, el paciente no va a cumplir el tratamiento y pueda resultar en un fracaso. Entonces, este tratamiento se debe seguir de 3 a 4 meses después de la corrección de la anemia. Esto es muy importante porque la anemia detectada por la biometría hemática debe resolverse de 8 a 12 semanas. Entonces, a partir de ese tiempo, debemos seguir más 3 a 4 meses. Existen incluso algunas guías clínicas que nos dicen que debemos seguir hasta 6 meses. ¿Y por qué se debe seguir tanto tiempo? Bueno, como ya había dicho, es muy... necesitamos saturar los depósitos, porque si simplemente corregimos la anemia, pero no saturamos los depósitos, es muy probable que de aquí un tiempo no muy lejano, probable que ese paciente tenga alguna clínica de anemia ferropénica de nuevo. Siguiente, por favor. Ahora el tratamiento farmacológico por vía parenteral, que ya sea intramuscular o intravenoso. Para quienes se dan a enfermedades, quien tiene enfermedades gastrointestinales o incumplimiento de la terapia por vía oral y pacientes sometidos a diálisis renal. Entonces, la administración debe ser intrahospitalaria y se hace mediante infusión intravenosa lenta por 30 minutos de 1 a 3 veces por semana, en intervalos mínimos de 48 horas, máximo 300 miligramos por dosis. Y embarazadas, el peso se debe calcular según la fórmula, con el peso corporal de antes del embarazo. ¿Cuál es la presentación preferible? Sacarato de hidróxido férrico. Y esa es la ecuación que tenemos que sacar para la dosis del hierro parenteral, ¿no? Que es la hemoglobina normal menos la hemoglobina real por el resultado del kilo peso multiplicado por 2.2, y ese resultado lo sumamos a 10 miligramos por kilo peso. Entonces, a partir de ahí vamos a sacar la dosis del hierro parenteral. Siguiente, por favor. Ahora, el último, tenemos la transfusión de concentrado globular, que está indicado para situaciones muy específicas. Como les había dicho antes, la anemia puede presentarse de una forma muy aguda, como también puede presentarse, como la mayoría, en una forma más crónica. Entonces, ¿en cuáles pacientes se les da la transfusión de concentrado globular? En pacientes agudos sintomáticos. Pacientes sintomáticos con evoluciones muy cortas, en especial cuando es secundaria pérdidas notorias de sangre o existe una limitación en la oxigenación en sitios críticos, por ejemplo, en pacientes con angina de pecho o que han pasado por alguna pérdida de sangre muy masiva, como hemorragias secundarias de traumas y etcétera. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el caso de que el tratamiento hasta ahí no funciona, que es muy difícil, existen muchas causas para que no funcione. Entonces, ¿cómo sabemos que el tratamiento no funcionó? Cuando el porcentaje de reticulocitos no aumentó de 7 a 10 días después del inicio del tratamiento, o no se obtuvo la obtención de la cifra normal de hemoglobina 4 a 6 semanas después. ¿Y por qué se puede dar eso? Por hierro de mala calidad o dosis insuficiente. Como les había explicado, hay que tener en cuenta la presentación y de cada uno de los tipos de hierro que se les puede dar. Segundo, el incumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Tercero, falta de la resolución de la causa subyacente. También es importante recordar que la anemia siempre va a ser resultado de alguna causa subyacente. Eso significa que existe alguna enfermedad, alguna pérdida sanguínea, cualquier que sea la causa que está causando ese síndrome anémico. Después, persistencia de las pérdidas sanguíneas.
que va de la mano del anterior, ¿no? Entonces, si nosotros no corregimos la hemorragia o la pérdida de sangre, pues ese paciente igual siempre va a tener una pérdida de hierro subyacente. Y por último, es el diagnóstico incorrecto de la anemia ferropénica, que es muy difícil ya que los métodos diagnósticos son bien sensibles. Eso sería. Muy bien, muy bien. Si no me escuchan, por favor, me lo hacen saber, ¿ok? Hola, hola. Escuchamos, Doc, sí, sí. Doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, primeramente la presentación estuvo buena, o sea, eso es acorde a lo que un estudiante de pregrado casi por regresar es lo que tiene que hacer, ¿ok? Eso es, si para todos los que están escuchando también los demás grupos que vengan a futuro, pues esa es la manera de que, cómo tienen que presentar, o sea, la presentación tiene que ser tal cual como lo hizo este grupo, o sea, no es simplemente leer las diapositivas, sí es leer las diapositivas y al mismo tiempo dar una explicación o hacerlo de manera didáctica con esquemas, etcétera, etcétera, que eso sí vendría a ser, digamos, la manera en la cual ustedes tienen que acostumbrarse, porque recuerden que de aquí ustedes van a llegar a hacer residencia y la formación en la residencia es más difícil, ¿verdad? Entonces, simplemente decir que estaba muy buena la presentación y activen su cámara, por favor, ahora los 3 o 4 estudiantes que defendieron el tema. 3 preguntas sencillas para el grupo, por favor. Ya, doctor. Sexual que vamos a hacer. Recuerden que el docente también va a sacar preguntas de la explicación o la retroalimentación que da, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría también que lo graben. Muy bien, Eric. Wendy, solo 2 expusieron. Stephanie también. Más, doctor. Ah, ya, está muy bien. Entonces, este tema de anemias es algo muy importante que tenemos que ver en esta materia, que es oncohematología, ¿verdad? Existen diferentes tipos de anemias, entre las más en incidencia se puede decir la anemia fesopénica y la anemia megaloblástica y otras anemias más que vamos a ver ya sea, si no es en este hito, pues vamos a verlo ya en el hito 3. Entonces, antes de poder ingresar, digamos, a todo lo que es el concepto de anemias, causas, diagnóstico, tratamiento, tenemos que saber cuál es el valor normal de la hemoglobina, ¿verdad, Eric, Wendy? Cualquiera de ustedes dos, no sé, solamente son 2 en este grupo, ¿verdad? Son 3, Doc. Nosotros y Doctor, Stephanie. doctor, yo igual Bueno, estoy solo. intentando entrar por mi celular porque mi cámara no funciona de mi compu. Ah, ya, muy bien. Entonces, a medida que vayan ingresando, entonces, les hablaba que es muy importante, Eric y Wendy, que sepan, digamos, los valores para poder entender bien los diferentes tipos de anemia, que saber muy bien cuáles son las cifras normales de la hemoglobina y el hematocrito, porque recuerden que el diagnóstico, como explicaron ustedes, se basa en esas cifras, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver cuál es el valor normal de la hemoglobina en un paciente, Eric o Wendy, cualquiera. De hemoglobina, creo que está entre 12 y, bueno, 11 y 15, tal vez depende si es masculino o femenino, ¿no? Las mujeres es un poquito más Muy bajo el bien, valor. muy bien. Entonces, eso sí es acorde. Generalmente el valor o el rango normal está entre de 12 a 13, hasta incluso hasta 16 en el hombre gramos de cilitro, ¿verdad? Y en las mujeres con un porcentaje menor, puede ser ya sea de 12 a 15 o de 12 a 14, ¿no es cierto? Pero lo importante es que estas cifras no tienen que bajar menor a 12, porque cuando ya bajan menor a 12, pues ya estamos hablando de algún tipo de anemia o algún tipo de deficiencia a nivel del metabolismo del hierro, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal que tenemos que saber en este capítulo, ya sabemos cuál es el valor normal de la hemoglobina, que varía tanto en el hombre y en la mujer, e incluso varía también en el niño y en la mujer embarazada. Pero, hablando específicamente de la adultez, la hemoglobina tiene que estar por encima de 12. ¿Ok? Por encima de 12, el valor normal de la hemoglobina. Menos de eso, pues ya
estaríamos hablando de cualquier tipo de anemia, como ya explicaron también en una diapositiva la clasificación, pero por encima de 2 es el valor norma. Muy bien, entonces, me hablaron en la presentación que estuvo muy buena y los factores de riesgo que me pueden mencionar. Eric, vamos a ver, ¿qué factores de riesgo me puedes mencionar, Eric? Bueno, Doc, el factor de riesgo, como vimos, puede ser el sexo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres sabemos que por la cuestión de los periodos menstruales puede tener una pérdida, a depender también del ciclo menstrual de cada mujer, porque algunas sangran mucho más que otras, entonces esto puede afectar lo que sería el género. La parte de edad también, como vimos que los pacientes que son muy jóvenes o hijos prematuros, lo que son los ancianos también, por las incluso enfermedades por ejemplo, cáncer de colon, que son más propensos, ¿no? También están en riesgo. Lo que serían las pacientes embarazadas. También los pacientes que son veganos o vegetarianos por su dieta. Pacientes que tengan alguna infección o enfermedad que afecte lo que es la absorción del hierro en el tracto gastrointestinal también. Creo que... Muy bien, muy bien. Entonces, existen diferentes factores de riesgo o grupos de riesgo que van a actuar sobre diferentes grupos poblacionales. Y evidentemente, como dijo Eric, un grupo en riesgo vendrían a ser todos los recién nacidos, ¿no? Todos los recién nacidos siempre va a tener como factor de riesgo y casi es la consulta de mayor incidencia en la edad pediátrica son las anemias. Entonces, un grupo de riesgo van a ser los recién nacidos. Y después de eso también los mismos niños que están en la etapa de preescolar, escolar, también son un grupo de riesgo, porque recuerden que estos niños a veces no consumen la alimentación necesaria y más consumen lo que son pues golosinas o no sé, o algún alimento que no sea nutricional. Entonces estos niños en edad de preescolar, escolar e incluso la adolescencia también estarían en un grupo de riesgo. ¿Okay? Aquellas mujeres, hablando de las mujeres en especial, aquellas mujeres que están en una etapa menstrual o premenstrual, comprendida generalmente desde la primera menstruación, póngase que sea a partir de los 10, 12 años hasta antes de la menopausia, generalmente es 45, 50 años, pues también son un grupo de riesgo, porque hay mujeres que tienen unas menstruaciones con abundante cantidad de pérdida de sangre y por ende incluso hasta tienen dolores abdominales, cólicos abdominales y llegan a perder gran cantidad de sangre y llegan a tener también un tipo de anemia. Aunque estos casos no suelen ser muy vistos, pero sí hay algunas mujeres que llegan a internarse en las consultas de ginecología por la menstruación. ¿Okay? Entonces ese grupo de mujeres que están en etapa menstrual comprendida generalmente desde los 12 años hasta antes de los 50, pues también vendrían a ser un grupo de riesgo. Y otro grupo de riesgo, como dijo Eric, también las mujeres en edad de embarazo, las mujeres que están dando la etapa de lactancia materna, en especial cuando dan la lactancia materna exclusiva, como ustedes ya saben, menor a los 6 meses, también son grupos de riesgo. Y por ende, los pacientes de la tercera y en especial de la cuarta edad son los que también se entran en el grupo de riesgo. ¿Okay? Entonces, los diferentes grupos de riesgo ya lo vimos: recién nacidos, niños en etapa preescolar, escolar, mujeres en etapa menstrual, las mujeres embarazadas, lactancia materna exclusiva y por ende también los ancianitos que vendrían a estar también en un grupo de riesgo. Entonces, Wendy, hablaron también en su presentación los diferentes tipos de causas. ¿Qué causas me puedes mencionar, Wendy? Bueno, la anemia ferropénica puede ser causada por hemorragias, por pérdidas sanguíneas, puede ser por déficit perdón, doctor. Vamos, tú puedes, continúa. Lo importante es que quiero que Cuando piensen, analicen y me respondan. Ya, cuando existe Tienen derecho a equivocarse como siempre, pero vamos, quiero que me respondan. Ya,
Cuando existe un déficit en la dieta, cuando existe hemorragias o pérdidas sanguíneas, cuando también hay una dificultad en la absorción del hierro por alguna enfermedad gastrointestinal, también puede ser causada por el embarazo en sí también, porque existe el aumento de la necesidad del aporte de hierro, ¿no? Eso es que me acuerdo, doctor. Muy bien. Entonces, ustedes mismos explicaron eso en su diapositiva, que existen diferentes tipos que pueden causar anemia por deficiencia de hierro. Entre esas, como dijiste tú, Wendy, uno es la pérdida de sangre, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida de sangre se puede decir que es el pilar fundamental, no el pilar, vendría a ser la causa principal, se puede decir, de deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces, la pérdida de sangre puede ser por cualquier tipo de enfermedad. Entre las más frecuentes pueden ser, pues, enfermedades gastrointestinales, ¿no es cierto? Porque generalmente a problemas estomacales, ya sea úlceras gástricas, no sé, una gastritis crónica con perforación, etcétera. Los mismos cánceres, en ejemplo, el cáncer, cáncer de estómago en su subtipo que vendría a ser lo que es el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de esófago, que también son neoplasias muy frecuentes que pueden causar pérdidas de sangre si no se hace un diagnóstico oportuno. Así diferentes tipos de enfermedades como las neoplasias también de colon, como ser el adenocarcinoma de colon o el adenocarcinoma de recto, también pueden causar pérdidas importantes de sangre, ¿no es cierto? Otros tipos de pérdidas de sangre también vendrían a ser, pues, las mujeres en sus etapas menstruales, ¿no? Entonces, entre otras causas también, como dijo Wendy, pues también está la falta o la incapacidad, se puede decir, de que haya una buena absorción o buen metabolismo del hierro, ya sea también por diferentes tipos de enfermedades, como ustedes mismos explicaron en su diapositiva. Una de las más importantes, pues, por enfermedades de Crohn, enfermedad celíaca, etcétera, etcétera. Incluso me hablaron, me acuerdo, por la infección del Helicobacter pylori. Si no se erradica este Helicobacter pylori también, recuerden que usted para erradicar un Helicobacter pylori se necesita un tratamiento triconjugado, ¿verdad? Entonces, si no se erradica de manera oportuna, puede llegar a tener un metabolismo inadecuado para el metabolismo de este hierro y causar diferentes tipos de pérdidas. Y evidentemente, entre otras causas, también vendría a ser el embarazo. Muy bien, entonces, a ver, Stephanie, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, creo que son solamente dos en este grupo. Bueno, Stephanie, algo Hola, muy ¿me importante que escucha? tenemos que saber, sí, te escucho, sobre el tratamiento. Algo muy importante que tenemos que saber en los diferentes tipos de anemias es el tratamiento. Recuerden que ustedes ya están casi por último semestre, ¿verdad? Entonces, no solamente es saber todo. En medicina hay que saber todo: fisiopatología, fisiología, causas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Pues ustedes tienen que saber cómo actuar ante un tipo o los diferentes tipos de anemia. Tal cual le va a explicar Stephanie. Bueno, Estefanía, ¿me escucha? Hola, hola. Doctora, ¿ahora me escucha? Sí, muy bien. Ay, doctor, perdón, es que mi internet estaba cortando. Me No hay preguntaba, ningún ¿un problema. tratamiento Sobre el tratamiento, Estefanía, sí. Sobre en el adulto o tratamiento quiero en que me hables. niños? Lo que tú quieras. Quiero que me hables sobre el Eh, tratamiento. el tratamiento sería el sulfato ferroso, creo en niños sería 6 miligramos kilo día, que creo que es 60 miligramos, sí, 60 miligramos es A el ver, máximo. esta parte, escúcheme todos. Cuando cualquier docente, más que todo cuando ustedes van a estar a nivel de internado rotatorio, cuando les pregunten tratamiento, nunca se vayan directamente al medicamento, sulfato ferroso, tal dosis o un ejemplo, paracetamol, amoxicilina. No, el tratamiento hay un tratamiento farmacológico
y hay un tratamiento no farmacológico. Esa es la manera correcta en la cual un estudiante de medicina e incluso de internado, incluso de residencia, tiene que responder al docente, porque recuerden que si hablamos de tratamiento, no todo es pues medicamento, ¿verdad? A veces con simplemente un tratamiento no farmacológico, ese paciente puede mejorar. Entonces, si hablamos de tratamientos, tenemos que empezar a dividirlo de dos maneras: tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Ahora quiero que me digas cuál vendría a ser tu tratamiento no farmacológico ante un paciente de 15 años de edad que a nivel de laboratorio tú ves una hemoglobina de 8.5 gramos decilitro. No farmacológico sería una dieta equilibrada Muy de bien, carnes rojas, vísceras, muy bien, también frutas cítricas por la muy vitamina bien. C. ¿Y qué Eso tipo de sería. vegetales me lo darías? Yo soy padre. Doctora, ¿puede comer algún tipo de vegetal en especial mi hijo? Sabemos que tiene anemia 8.9. Espinafe, espinaca, ¿Cómo? Ah, muy bien, espinaca. ya. Vegetales verdes, ¿verdad? Los vegetales verdes como la espinaca, brócoli, etcétera, etcétera. Muy bien, continúa. Sí, las hojas verdes. Muy Y bien, eso sería no farmacológico. muy bien, Y farmacológico, como decía, sería el sulfato ferroso, muy bien. donde adultos es de 100 a 200 miligramos días. En niños es de 3 a 6, pero normalmente se utiliza 6 miligramos kilos día. Y también hay para embarazadas, que sería de 200 miligramos día. Doctora, una pregunta. ¿Cómo tiene que tomar mi hijo ese sulfato ferroso? ¿Por cuánto tiempo? Clases de farmacología, ¿eh? Clases de Creo que farmacología. por unos 6 meses, 5 meses. Ya, 4 o 5 meses. ¿Cómo tiene que tomar? ¿Cuántos comprimidos? Porque recuerde, cuando estamos hablando de tratamiento farmacológico, un ejemplo: dolor de cabeza, tomate paracetamol. Paracetamol de 500 miligramos, uno cada 8 horas, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. ¿Con qué? Simplemente puede tomar con agua tibia, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que explicarme cuando se habla de tratamiento farmacológico. Muy bien, entonces, uno me dijiste el sulfato ferroso. ¿Y cómo puede tomar el sulfato ferroso? Es una vez al día, Doc, y creo que, no es creo, pero en ayunas es más que todo indicado. Ya, sí, una vez al día, puede ser en ayunas. Incluso hay otros pediatras que, sí, en caso de que sea pediátrico, pues les recomiendan dar también con jugos cítricos. Igual la parte adulta recomiendan dar también lo que son con jugos cítricos, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamiento más instalarías tú, Eric? Farmacológico. Farmacológico. Vamos, todo lo que tú puedas, Eric. Vamos. Tal vez Si varía un dijimos, poco. ponte, te voy a repetir el caso clínico. Paciente de 15 años, 8.5 de hemoglobina. Doc, ¿Qué más le darías? si es que tal vez acepte vía Wendy, parenteral. estoy pensando en la misma pregunta. Ah, ya, muy bien, por vía parenteral. Sí, ¿Qué le estarías dando por vía parenteral? sería el sacarato de hidróxido férrico. Ya, muy bien. También entonces, si vemos que está con 8.5 y el paciente no remite para tu próxima consulta, pues tenemos que entrarle por vía parenteral. Y lo que tú dices es la sacarosa. Otro que se utiliza aquí también con mayor frecuencia, generalmente en los pacientes oncológicos y hematológicos, es la eritropoyetina. La eritropoyetina generalmente se utiliza ya cuando el paciente está por debajo de 8, 7, 6 de hemoglobina. Entonces, cuando vemos ya que el mismo sulfato ferroso que es del adulto no hay remite, o sea, no hay
ninguna mejoría, pues se puede iniciar lo que es la eritropoyetina 1 cada semana, ya sea por 4 o 6 semanas, ¿ok? ¿Qué otro tratamiento instaurarías tú, Wendy? Doctor, hay más una última opción de tratamiento que sería la transfusión de sangre, ¿no? Que es Correcto, concentrado muy globular. bien. ¿Cómo transfundirías? A ver, Wendy, tú vas a ser interna de aquí al otro año y el médico te va a decir, vaya a recoger estos paquetes globulares. ¿Cómo lo transfundes? No sé, doctor. Perdón, esa parte no me la sé. Ya, pero eso ya van a ir aprendiendo cuando ustedes estén haciendo su lote de internado. Bueno, entonces esos vendrían a ser los pasos, ¿no es cierto? Para poder hacer un tratamiento de anemias por vía oral, por vía parenteral y posteriormente pues entramos a la transfusión. Obvio que la transfusión, generalmente el paquete global viene de 250 ml y eso se hace por kilogramo peso, ¿verdad? Y la dosis también se lo hace eso. Pero otra cosa que quiero que entiendan, antes de poder nosotros dar estos tipos de tratamiento, tenemos que sanar o pillar la causa. Eso es lo más importante antes de instalar cualquier tipo de tratamiento, ver cuál es la causa de esa pérdida, o perdón, cuál es la causa de esa anemia. Porque si no pillamos la causa y no tratamos la causa, pues en vano estamos dando el sulfato ferroso, en vano estamos dando por vía parenteral la sacarosa, la eritropoyetina, y en vano estamos dando la transfusión. Porque si transfundimos la sangre, los paquetes globulares, y sigue la pérdida de sangre, en vez de hacerle un bien al paciente, le estamos haciendo un mal. O sea, todo lo que estamos transfundiendo se está eliminando. O sea que no sería lo correcto. Lo correcto siempre antes de instaurar un tratamiento es ver la causa y tratar la causa. Ok, estimados estudiantes, entonces el día martes nos estuviésemos viendo con el otro tema que vendría a ser anemia megaloblástica, si no me equivoco. Y por favor, este grupo que ya lo expuso conjuntamente al grupo 1, suban el enlace, el link, por favor, a la plataforma. ¿Ok? ¿Tuviesen alguna duda, alguna pregunta? Doctor, sí, yo tengo una preguntita. A ver, dígame. La compañera Hola. primero que hable. A ver, hola. Hola, hola, vamos. Hola. Ya, Doc, Dígame. Doc, solo una preguntita. ¿Tenemos que subir todos del grupo o solo uno del grupo en la plataforma? Muy buena pregunta. Entonces, en este grupo son 3, Eric, Wendy y Estefanía. Muy bien. Ustedes como grupo preparan una hojita, todos en Word, ¿no? Preparan una hojita con la carátula, el nombre de los 3 integrantes, el grupo, la universidad que se corresponden. En la misma hojita o en 2, como ustedes quieran, colocan enlace, link, video de presentación, fecha tanto. Fecha de este caso vendría a ser el 24 de agosto y lo colocan el link en la hojita Word, ya sea en YouTube o en Google Drive. Toda esa misma hojita, Eric tiene que subirlo en su nombre respectivo, Wendy tiene que subirlo en su nombre respectivo y Estefanía tiene que subirlo en su nombre respectivo. Cosa que para que yo ya tengo la nota ahora. Yo ya tengo la nota porque lo estoy evaluando cómo han expuesto, les estoy haciendo la ronda de preguntas, etcétera. Pero esa nota yo tengo que reflejarlo en la plataforma. Entonces yo, cuando ya de aquí, cuando me dé el tiempo, yo voy a ir a revisar nuevamente, pues voy a entrar nombre por nombre y voy a ver el nombre de Eric, de Wendy y Estefanía, que tiene que estar lo mismo, tienen que presentarme los 3, porque recuerden, los 3 tienen la misma nota grupal. Si aquí se ha equivocado uno y otro lo ha hecho bien, pues aquí es la nota grupal. O sea que todos tienen que mandar. Ahora, las diapositivas simplemente lo mandan lo que es al grupo del WhatsApp para que todos puedan tenerlo. Ahí solamente pueden mandarlo uno para el grupo del WhatsApp porque están los 3 integrantes, pero a la plataforma cada uno manda su enlace link. Obvio que es cada uno igual, ¿verdad? Ya, Está bien. doctor. También, Gracias. Muy bien. Entonces nos Doctor, vemos martes. tengo una pregunta. Doctor, lo que pasa es que en la actividad que usted nos dijo de evidencia de aprendizaje significativo, ahí dice ¿Ya? que
hay que presentar el informe de los casos clínicos. Entonces, los casos clínicos, ¿usted nos los va a mandar? Álgame, eso es otra cosa, sí, eso es, los casos clínicos, no sé por eso cómo será esta la parte práctica, porque ustedes tienen que tener parte práctica, no sé si están yendo al hospital o con qué docentes están pasando la parte de oncología, estas cosas, o es que no, la verdad eso no me explicaron a mí la universidad, porque si iba a ser, digamos, la parte práctica, pues iban a venir al hospital y les iba a dar un paciente ya sea grupal y ustedes lo iban a hacer la historia clínica. Pero si en este caso no se va a ir a las prácticas hospitalarias, entonces lo que vamos a hacer es que los diferentes tipos que cada grupo me tiene que preparar una historia clínica acorde al tema que les guste. Un ejemplo, si ustedes expusieron este grupo de anemias fesopénicas, entonces para ustedes se les sería más fácil entrar, digamos, al internet y buscar una historia clínica referente a anemias. Entonces, eso va a ser la modalidad en caso de que no se asista, digamos, a la práctica hospitalaria. Hola, hola. Sí, doctor, sí. Ya, de Sí, todas Doc, maneras, creo que no va a haber práctica. Entonces nos dividimos en grupos que ya tenemos asignados y escogemos cualquier patología, ¿no? cualquier patología desde el inicio hasta el final. No hay de Ya. este hito 2, pues son 4 unidades en este hito 2, ¿verdad? Sí, Entonces, Doc. escojan si no hay diferentes anemias o algo, véanlo ustedes y lo hacen saber al grupo, no hay ningún problema. Doctor, Ya, la Doc. última Dígame. la última cosita es que en la asistencia me aparece una asistencia no marcada y yo no he faltado a clase. Válgame, esa es otra. A ver, déjeme revisar porque ahora si alguien tuvo algún percance